Pepe Navarro, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, mi estimado Pepe? No soy yo tan amigo de los partidos internacionales, por eso no sabía, pero yo le recurro a Pepe y Pepe, a Patricio nos dice. Sí, le dije. ¿Cómo Inglaterra. vamos, mi estimado Pepe? Bienvenido, buen día. A Pepe Navarro Guzmán, Pablo, periodista. Pablo, buenos días. Buenos días al abogado Palau, a los aficionados oyentes. Gracias por la invitación a Amanecer Deportivo. Estoy a las órdenes para topar algunos temas de actualidad deportiva. El día lunes 29, el diario Expreso en actualidad saca las notas ministeriales de 0 a 10. La labor de los secretarios de Estado también deben ser evaluados, escribe Rafael Cuesta Caputi. Y en la parte que nos interesa dice, Sebastián Palacios, ministro del Deporte, consiguió declarar al deporte como política del Estado. Estoy de acuerdo, esto hizo el presidente. ¿Qué logró con esto? Aquí hago un paréntesis, yo he dicho eso. ¿Qué logró? Dinero para proyectos barriales para promover la práctica de deporte en los sectores populares. Aquí era la cuestión sobre el fútbol. ¿Qué más logró? Que Ecuador consiga más de 1,000 medallas internacionales gracias a los programas de alto rendimiento. Organizó los Juegos Nacionales Estudiantiles y fue el creador del incentivo tributario a favor de la empresa que invierte en el deporte. Queda debiendo la solución a inconvenientes con algunas federaciones, como las de ajedrez y surfing, en las que sus federados han debido autofinanciarse y en algunos casos les fue imposible competir por trámites burocráticos. Bueno, don Rafael Cuesta Caputi puede ser buen analista político, pero de deportes está años luz. ¿Qué dice Pepe Navarro? Bienvenido, buenos días nuevamente, Pepe. Buenos días. Me parece que la actuación de Sebastián Palacios en el Ministerio del Deporte en estos 2 años y monedas que le ha correspondido desde el principio del gobierno del presidente Guillermo Lasso, tiene puntos a favor y puntos en contra. Aclaremos sobre lo que acabas de leer, primero que el incentivo tributario, si bien es cierto, se puso en práctica en el actual gobierno y ha favorecido más a los clubes de fútbol profesional, pero al fin y al cabo deportivos, que a las organizaciones de amateurs o olímpicas o a los propios atletas. Esto fue aprobado por la Asamblea Nacional cuando Sebastián era asambleísta. No sé si atribuirle esta gestión al actual ministro en servicio. Quiero porque como asambleísta sí fue gestión de él. Como asambleísta, él levantó la bandera, sí. Él peleó, él sacó adelante ese proyecto que llevó al Congreso. Se demoró en el reglamento por parte del Ministerio de Finanzas. Es decir, en el reglamento que normalmente debe firmar el presidente de la República, dado que era una ley. Sí. Me parece que su mayor mérito es haber continuado con el plan de alto rendimiento y fortalecerlo. Esto ha permitido que muchos deportistas, él habla de más de 500, hayan tenido recursos para sus desplazamientos internacionales, desde luego para sus entrenamientos, implementos técnicos, medicinas, sobre alimentación y también para dinero de bolsillo, como corresponde al plan establecido desde el 2012. Esa me parece que es lo más importante. Se habla de los Juegos Escolares de Ambato, me parece un buen paso. El hincha de mi barrio, sobre el hincha de mi barrio ha llegado a sectores un tanto olvidados de la sociedad, sobre todo en la costa, pero al deporte barrial como tal, no. Al deporte barrial organizado, que es mucho más en Quito que en otras provincias, no le ha favorecido en absolutamente nada esta administración. Hablar de 1,000 medallas internacionales, entiendo
que va sumando una serie, en estos 2 años, una serie de objetivos de los deportistas, tanto los deportistas olímpicos como el deporte adaptado, en donde hay una serie de categorías. Pero en todo caso, creo que en este plan de alto rendimiento, al haber favorecido al deporte adaptado y al deporte establecido, ha permitido esta consecución de medallas, pero de las más importantes no puede adjudicarse, como hemos conversado con el señor ministro, adjudicarse las medallas olímpicas. Por eso es fruto de un proceso, no va al mes de haberse posesionado, haber hecho un trabajo como para esas medallas. Sin embargo, sí hay que esperar su gran examen, y su gran examen es Santiago, primero los Juegos Panamericanos, en donde si Ecuador ha crecido, debe obtener 15 medallas de oro. Y sobre la política de Estado, con lo que termina esta parte, en la práctica se ha demostrado que no hay la política de Estado en favor del deporte. Patricio, sobre el mismo tema, ¿alguna inquietud? Sí, Pepe, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. No sé si recuerda, nos encontramos hace algo más de un mes. Saludamos. Aquí por las Jipijapas, yo estaba yendo a un centro médico y usted estaba, entiendo, aprovisionándose de pan, de algunos productos para la casa. Bueno, 17 de abril, lunes, 2 de la tarde. Bueno, Pepe, usted dice, no ha habido una política de Estado, lo afirma, usted conoce de esta materia, usted ha estado en las entrañas del deporte amateur. ¿Por qué afirma esto de manera tan categórica, Pepe? Un gusto como siempre, buen día. Porque desde que fue declarada política de Estado, no se ha demostrado actividades, el respaldo económico, financiero de las organizaciones deportivas. Fuera de lo que hemos hablado del plan de alto rendimiento, yo no veo todavía la política de Estado determinada líricamente. En la práctica hay que hacer las cosas, no solamente en la teoría. Esta es la forma de pensar, y desde luego he venido a vertir mis opiniones en base de la experiencia de haber hecho alguna investigación sobre el deporte, sobre todo olímpico, su historia, tener conocimiento de la historia del deporte, que es fundamental para hacer un análisis posterior, actual y posterior. Claro, en la nota se dice 1000 medallas. Claro, entiendo que está sumando el ministro bolivarianos, sudamericanos, los olímpicos de julio, agosto del 2021, agosto, septiembre. Ni así suma. Y entiendo que suma también torneos individuales de cada deporte, panamericanos, de cada disciplina, que son muchísimas, y lo que usted señala, deporte adaptado y paralímpicos, no sé. Entiendo que por ahí, no sé si el número puede cuadrar aproximadamente, Pepe. Sí, podría. Son en definitiva el ejercicio del 2021, 2022 y lo que va del 2023. Son más de 2 años, 25 meses, casi 26 meses que está al frente del ministerio. Y en los campeonatos, una serie de torneos, campeonatos, algunos oficiales, otros no oficiales, pero que han ido delegaciones o deportistas individualmente del Ecuador, y la mayoría de ellos, un 90%, han sido del plan de alto rendimiento en sus diferentes categorías. Puede sumar desde luego las 1000 y pico de medallas, porque no creo que los números, que normalmente no mienten, vayan a haber sido manipulados, ni mucho menos por los funcionarios del ministerio, a quienes le mantengo un enorme respeto. Pepe, sobre las federaciones, lo que no ha actuado en tanto problema que tienen las federaciones, me ha parecido una actitud, diría yo, apaniaguado en ese sentido. A ver, hace días analizaba cuál es el legado, cuando termina ya el gobierno, del ministerio en favor del deporte, y en definitiva, cuál es el legado que deja Guillermo Lasso en favor de la actividad física en un año, fundamentalmente ya el 2022, que obligaba a la reactivación de la población luego de 2 años de paralización por la pandemia. No veo un gran legado. No hay una obra, Pablo,
que haya hecho el gobierno en infraestructura en ninguna parte del país, salvo los arreglos, las manos de gato, algunas más que mano de gato, efectuadas por la Federación Deportiva del Guayas, dirigida por el ex judoka Roberto Ibáñez en sus escenarios. La falta de liderazgo. El poder, Pablo, se ejerce. No es un nombre, yo soy ministro, ejerzo poder, ejerzo autoridad. Y le ha faltado a Sebastián, hombre honesto, hombre honrado, hombre bueno, si quieres que te lo diga, pero ese liderazgo no ha habido. La disminución paulatina, año a año, de los presupuestos para las organizaciones deportivas, esto le está pasando factura al deporte y al futuro. Ya no me interesa ni el pasado ni la actualidad, me interesa el futuro, lo que se viene. Y con esos recursos que reciben las organizaciones deportivas, a lo sumo pueden pagar empleados y uniformar algún momento a sus deportistas, porque la carga burocrática se ha mantenido mientras también los recursos han bajado. Me parece que Sebastián Palacios nunca peleó sus recursos, el dinero para el deporte, como por ejemplo el ministro de Finanzas actual, Pablo Arosemena. Bájale el presupuesto al deporte, bájale. Sé las necesidades de salud, de educación, de dinero para las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué pasa con la cultura, el deporte? Fundamentales, el medio ambiente, fundamentales para la salud integral y física de los ciudadanos. Disminuir anualmente no quepa, no sirve, no vale. Y las consecuencias, ya analizaremos los bolivarianos, son las que están. Entonces, no veo el gran legado, fuera de lo que al principio de este diálogo establecí como aspectos positivos de la actual administración de Sebastián Palacios, que reitero, es un hombre honesto. Me hacen una inquietud. ¿El hincha de su barrio solo era para el fútbol u otros deportes? Diferentes actividades, entiendo, es recreación, no tiene un deporte en particular, no, es recreación, es mover a los niños, hacerles jugar. El jugar es fundamental, utilizar espacios como parques, como canchas, en fin, en diferentes lugares, sobre todo los menos favorecidos. Pasemos al tema de los bolivarianos que estábamos comentando con Patricio Palau. Mi criterio, fue ahí una bronca entre Delgado e Ibáñez. Le nombran al comité organizador y no le nombran al presidente, al dueño, bueno, no al dueño, al administrador de los escenarios. ¿Cuál es tu criterio, Pepe? Ya, antes de eso, yo quiero dar lectura a lo que dice nuestra Constitución en un solo artículo. Permíteme citar. Artículo 298. Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior, a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las transferencias correspondientes a las preasignaciones serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras preasignaciones presupuestarias. Aquí está el mal. Al no haber agregado o al haber quitado deporte, nuestra actividad no recibe una preasignación. No se puede crear un impuesto, una tasa en favor del deporte. Eso fue. Y ahí también se hizo la famosa ley del deporte, donde se nombra administradores, que son los representantes legales en vez del presidente, ¿no? Y con sueldo, es decir, del poco dinero hay que gastar en ellos. La Constitución en sus artículos 381, 382 y 83 habla que el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física, la recreación, etcétera, etcétera. La financiará y financiará la infraestructura necesaria para las actividades. Se reconoce además la autonomía del deporte, la autonomía de las organizaciones que son privadas sin fines de lucro.
Eso establece la Constitución y de suyo la ley del deporte. Ahora bien, Juegos Bolivarianos. 2001 se realizaron los Juegos Bolivarianos en Ambato, recordarás, con la participación en el comité organizador, para no irnos, por ejemplo, a los sudamericanos 98 o a los en Cuenca, o a los bolivarianos del 85 en Cuenca, en donde quienes participaban en un comité organizador, el presidente o el delegado del comité olímpico, desde luego primero la autoridad, el ministro, en este caso, el ministro o la autoridad, el secretario de Educación Física, de Deporte y Recreación en ese tiempo. Luego de eso ha venido Armenia 2005, Sucre 2009, Trujillo 2013, Santa Marta 2017, Valledupar 2022, que eran los del 21, y correspondía al Ecuador realizar el 25. Es decir, los Juegos Bolivarianos se sabía que debíamos realizarlos 24 años después. Este no es un hecho, porque así se establece. El 2021, por idea de Danilo Carrera, para mi concepto, junto con don Rodrigo Paz Delgado, los mejores dirigentes del deporte ecuatoriano, yo no me voy a meterme en asuntos políticos, pero podemos discutir, había dejado muy bien establecida, fortalecida la Organización Deportiva Bolivariana, de la cual fue presidente con mucho éxito el economista Carrera. Y sabía él que le correspondía al Ecuador. Mucho más, cuando gana la presidencia, aunque no se posesiona todavía, Guillermo Lasso, determinan que efectivamente debemos cumplir con esta obligación, con este compromiso, y se lanza la idea de que sea Guayaquil, al que está unido Roberto Ibáñez y otras personalidades de Guayaquil, y donde antes de ser ministro, Sebastián Palacios estuvo reunido con Danilo Carrera, se reunió con Roberto Ibáñez y con otros dirigentes. Y es Guayaquil la ciudad que solicita la sede. La sede de los Juegos del Ciclo Olímpico no se le da a los países, no se le da ni siquiera a los comités olímpicos, se da a las ciudades. Es el alcalde el que recibe la bandera, es el que se solicita la sede. Se sabía, se planificó. Lamentablemente Danilo Carrera, un hombre de lucha, de trabajo, de inversión en el deporte, perdió las elecciones del COE, y ahí empiezan los problemas, porque en su lista estaban personajes como Andrea Sotomayor, la ex ministra del Deporte, como el propio Jaime Ruiz, y como Roberto Ibáñez. ¿Qué hacían ellos cuando normalmente el Comité Olímpico Ecuatoriano, su directorio debe ser con presidentes de las federaciones ecuatorianas por deporte? Sí, me parece que por allí falló y no ganó una figura, un héroe deportivo como del país, tal vez el séptimo mejor de todos los tiempos, como es Jorge Delgado Panchana. Allí empezaron los problemas. Habían solicitado la sede y comenzaron los problemas entre ellos, en una situación fundamental: falta de diálogo, falta de liderazgo, falta de saber reunirse, de planificar frente a lo que venía. Y ya el 2017, Pablo y abogado Palau, cuando la APDP visitó su directorio a Andrea Sotomayor y se posicionaba días después de posicionarse como ministra del Deporte del gobierno de Lenín Moreno, le dijimos: ministra, el 2024 Ecuador debe realizar la Copa América de fútbol. Hay necesidad de
por lo menos remodelar el Estadio Olímpico, arreglar todos los otros escenarios. Y el 2025 tenemos que organizar los Juegos Bolivarianos. Todo eso debe ser planificado ya en este momento. Es más, entregados los recursos poco a poco, año a año, para estas dos grandes actividades, dos grandes eventos. Lamentablemente no se hizo nada. Llegó la pandemia y se paralizó todo. Sin embargo, una vez que la pandemia se fue, Guayaquil, en este caso, ya con nuevo gobierno, tenía que cumplir un compromiso presidencial. Si cuando hablas en el gobierno de compromiso presidencial, todos los ministerios correspondientes deben llevar adelante el cumplimiento de ese compromiso. La palabra. Lamentablemente, las malas relaciones de Jorge Delgado, esta pelea constante con el ministerio, con Sebastián Palacios, el no diálogo, al mismo tiempo, los rencores que quedaron de aquella elección que les digo, entre Roberto Ibáñez, presidente de Fedeguayas, y Jorge Delgado, y un personaje oscuro, un personaje que es secretario general del COE, John Zambrano, un padre de familia que llegó del bádminton, que yo no sé si le ha dado alguna de las tantas medallas que ahora dice el ministerio que se consiguen anualmente o durante estos 2 años, aparece como la manzana de la discordia por un lado y Andrea Sotomayor por el otro lado. No hacen nada, pierden infamemente, groseramente, todo el 2022. No organizan nada, no se reúnen para nada y recién al principio de este año mantienen una reunión con Baltasar Medina, presidente de la ODEVO, y dice sí, vamos a nombrar el comité organizador, va a haber el presupuesto, en fin. El COE exigía 51 millones para la organización y realización de los Juegos. El gobierno le contesta a través del ministro que lo que habrá son 24 millones. Ahí hay un abismo económico. Uno quiere creer que dentro de los 51 millones está la realización de alguna de las obras que requiere Guayaquil, por ejemplo, una pista de BMX, que no la tiene, un polígono de tiro, fuera de todos los arreglos que han hecho. Hay que comprar implementación, hay que adecentar escenarios, hay que modernizar, hay que arreglar los servicios básicos, los sanitarios, en fin, los camerinos, hay que pagar hoteles para las delegaciones de 10 países que suelen venir a los Juegos Bolivarianos, pero nada se hizo desde el 30 de abril, desde el 11 de abril al 30 de mayo. Siguieron alejados. Llega el 30 de mayo, se reúne varios de estos miembros del Comité Olímpico, el presidente, el ministro, delegados de Guayaquil, de la alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de San Borondón, y resuelven que por el momento político no hacen los Juegos Bolivarianos y que piden, yo sí digo groseramente, la sede para el 2029. Hasta aquí el grave problema de falta de diálogo y de liderazgo. Hacemos la pausa, señoras y señores, y luego de haber analizado a los bolivarianos, nos vamos a entrar a algo que nos interesa, la problemática del deporte en la concentración deportiva Pichincha. Ya volvemos. 25, el doctor Aníbal Fuentes envía saludos a Pepe Navarro Guzmán y señala que es el que más sabe de deporte olímpico, cosa que yo ratifico. No serás modesto como quiero agradecerle a Aníbal, un gran dirigente, un gran presidente de concentración, un señor, un caballero y un amigo. Yo le pongo de culpa a Aníbal Fuentes, aunque se molesta. Él no preparó dirigentes para su reemplazo. ¿Cuál es su criterio? Juégate, Pepe. Esa es una realidad. Estuvo largo tiempo, no se dio la oportunidad a que nuevos cuadros se formen.
además de Miguel Ángel Pavón, creo que no ha quedado mayor cosa, lamentablemente, en cuanto a formación de dirigentes, aunque soy un convencido que deben ser los gerentes deportivos, los que estudian en las universidades, quienes deben en un momento dado dirigir el deporte, porque ahora parece mentira. Resulta que las 3 cabezas de los Juegos Bolivarianos fueron deportistas, y cada uno mejor que otro. Jorge Delgado, Roberto Ibáñez en judo, el ministro Palacios en ciclismo, en fin. Ahora que dirigen los deportistas que tienen esta gran oportunidad, resulta que resultaron, ¿no? que no se ponen de acuerdo, que no saben dialogar frente a lo que sí sabían aquellos que no habían pateado ni una pelota, que les decían antes a los dirigentes. Quiero terminar esto de los Juegos Bolivarianos, que al manifestar que la no organización de los Juegos Bolivarianos Guayaquil 2025 conculcan los derechos de los atletas. Se ha afectado el derecho de los atletas a competir. Me van a decir, pero otro país puede hacer los Juegos Bolivarianos y va nuestra delegación. Pero aquí podían participar muchos más, podían participar 400 deportistas, 500, cuando los Juegos Bolivarianos a lo sumo llevábamos 200. Entonces había oportunidad para el segundo de ciertas competencias. No se lo ha hecho, no se ha rendido homenaje o no se lo va a rendir homenaje a Simón Bolívar, a los héroes, razón de ser de los Juegos Bolivarianos desde el 38, por idea de Alberto Nariño Cheine, el colombiano, y en donde estuvo presente como delegado, casi como presidente de lo que fue después del Comité Olímpico Ecuatoriano, en los primeros Juegos Bolivarianos, de el luego presidente Galo Plaza Lazo. Pedir para lo del 29, yo diría que si es que nos entregan la sede para el 29, no debe ser Guayaquil. Ahí no se van a poner de acuerdo ni entre ellos. Aún se pueden salvar los Juegos. Haciendo en Cuenca. No, porque Baltasar Medina acaba de decir en esta semana, él es el presidente de la ODEBO, que no tiene plan B. Le hemos abrochado a este dirigente que creyó en Guayaquil, que creyó en el Ecuador, y se encuentra con que a quién le entregan la sede, porque ya Colombia ha hecho 3 juegos seguidos. ¿Pero qué harías tú? Porque Cuenca es el que tiene mejores escenarios que Guayaquil. Repartiría. Repartiría. Es decir, en Guayaquil ciertos deportes, boxeo, básquetbol, pero se fútbol, habla mucho que eso de reparte complica las delegaciones, porque tienen que ser más, no sé, más jefes de delegación. En fin. Sí, subjefes. Cuenca puede realizar el atletismo, porque hoy mismo en Guayaquil no lo podrían realizar porque el señor Roberto Ibáñez se le ocurrió poner en la cancha de fútbol pista sintética, claro. Entonces, o césped sintético, para hablar con propiedad. Claro. Ahí no se pueden realizar las pruebas de campo, martillo, disco, jabalina. Perdón, Pepe, ¿bajo qué criterio cambió la superficie natural a sintética? Me contestó, porque le pregunté que cómo se te ocurre hacer eso, claro, Roberto, y me contestó, es un ahorro anual de $80,000 por el mantenimiento, y esos 80,000 necesito para otros deportes. Que es lógico, ¿no? Pero en cambio, como dice Pepe, priva de deportes, lanzamientos, saltos y otros ramales del atletismo. De pronto yo hago un estadio de atletismo como hay aquí. Pero habría que hacer esa es la tendencia, ¿no? Hacer estadios. Claro. Ahora, nuestro estadio aquí no está homologado Los internacionalmente chasquis. por la pista claro, chasquis. Bueno, todavía se puede salvar si es que este gobierno, como legado, quiere dejar, y primero liderar, llamarles a una reunión acá en Palacio a estas cabezas, a estas 3 cabezas, y decirle, bueno, se van a poner de acuerdo en una semana. Lazo. Pero si ni lidera con los ministros, va a poder liderar con gente extraña. Bueno, si quiere ofrecer un legado a este deporte, ofrecerle algo y entregar una parte de los recursos este mismo año, no en abril del 24, porque no sirve para nada. Esta es ¿Y qué pasa si esperamos
pregunto al quien ha estado tanto también en el Ministerio de Deportes, si esperamos la elección del nuevo presidente. Ojo, yo esperaría hasta ver si hay segunda vuelta, porque si es la primera, más fácil. Si veo la segunda vuelta, ¿es cuándo, Patito? 15 de octubre Ya, de haberla. El 15 de octubre, hablar con los dos posibles presidentes. Señores, ¿se comprometen o no se comprometen? Pero debe haber un compromiso anterior para que quede en el presupuesto reformado del presente ejercicio y en la proforma presupuestaria del próximo los recursos. ¿Sí me entiendes? Entonces que vengan, porque si no, no se puede lograr. Pero por para eso hay las gastos reservados también. Cuando se quiere se puede hacer maravillas. Sí, cuando se quiere. Así es, cuando se quiere se puede hacer maravillas. ¿Qué te parece la problemática Concentración Deportiva Pichincha, Jaime Ruiz, ahora Walter Trujillo? ¿Cuál es tu comentario? Bueno, leí la renuncia de Jaime Ruiz, señalando que por enfermedad y asuntos personales dejaba la presidencia meses antes, nada más, 4 o 5 meses antes de terminar su periodo. Las segundas copias son malas. Él no debió volvió y encontró que en 20 años habían pasado generaciones, que había cambiado el deporte y vino bajo el brazo con una propuesta, hacer un nuevo estadio olímpico o remodelar el que hay. No cumplió esa propuesta. Dijo que iba Jaime Ruiz a poner nuevamente a Pichincha en primer lugar. En unos juegos que se realizaron, unos juegos nacionales, Guayas volvió a ganar. O sea, no fue en primer lugar. No se puede vanagloriar de triunfos de pesistas, porque ellas vinieron de Pastaza. Claro. Su entrenador con Walter Llerena, y utilizando allá los gimnasios, el de Shell y el del Puyo. Entonces acá vinieron y se agradece a Concentración, no faltaba más, haber recibido a los deportistas, darles el respaldo, no solamente de ellas, del grupo de la familia Dajones, sino además a otros atletas, a ciclistas, en fin. La situación actual es la exigencia, Pablo, que debemos hacer desde los medios de comunicación para que nos digan públicamente en qué se utilizaron los recursos provenientes de los fondos propios de los arriendos del Estadio Atahualpa. Acabo de pasar por el Estadio Atahualpa. Hay un concierto esta Hoy noche, 10, ¿no? va a ver si está todo cerrado aquí, la Avenida República del Salvador, ¿Cuánto con cobran? vallas. 20,000, 30,000, 50,000 por cada concierto. Mañana tengo unas denuncias sobre el particular. Se habla de que en un momento dado hubo $700,000, que esos $700,000 no fueron depositados en la cuenta oficial del ministerio, sino en una cuenta privada. Esto es gravísimo, esto es peculado, por más que se quiera. Pero no hace nada el ministro, mira, por eso yo digo, el ministro para mí se ha equivocado bastante. Ahí le extraño a José Francisco Ceballos. Liderazgo. Ese man era prepotente. Liderazgo. Y ahora Él un poco, Pancho Ceballos, para utilizar de expresión, usted estuvo cerca de ese mandato, para utilizar un término medio popular, con látigo en mano, claro. Un poco ponía entre comillas orden. Lo que le hizo a Danilo Carrera. Claro, una después campaña, de 16 años claro. en el Coelho, Así virtualmente lo defenestró. Al único que no le topó durante el lapso ese fue Aníbal Fuentes. Al único que no le topó, porque topó a todos. Fueron 3 años y medio de José Francisco Ponía Ceballos. presidentes, ponía administradores. Al único que no le topó, Aníbal Fuentes. ¿O no, señora ex asesor? No le podía topar. Ya. Aníbal, primero un gran presidente, segundo no salieron todos, ¿no? Salieron algunos presidentes de federaciones provinciales que les correspondía salir. Y no voy después de una década a hacer historia, eso ya escrita está. De la Concentración Deportiva de Pichincha yo no vi en este ejercicio ningún juego intercantonal, hablando fuera de los 2 años casi de pandemia. Para mí dejó destruido el deporte de Pichincha, Jaime. Para mí, yo a veces soy demasiado extremista, pero para mí dejó destruido. Aunque dirigente que sobresalía, le sacaba. Aunque no le correspondía legalmente asumir los juegos colegiales, pero aquí en Pichincha debió haber liderar.
Y él ofreció darle vida a la Federación Deportiva Estudiantil, incluyendo en Pichincha, ¿no? No se fortalecieron los clubes. En consecuencia, no se han formado asociaciones, como dice la ley, como corresponde. Pues si la base fundamental después de los atletas en la pirámide del deporte son los clubes en todas las actividades, en todas las disciplinas. Me parece que tampoco se ha trabajado, y ya lo dijimos, en el Estadio Olímpico, además de, entiendo que se cambió las luminarias. Sí, se cambiaron. No, sí. Que hasta ahora no se sabe cuánto mismo costó. 2019. Se dijo 600, ahora dice que vale 1.200.000. Ha sufrido concentración una baja de presupuesto increíble, al 50% de lo que recibía hace 8 o 9 años. Pero tú como ministro, a ver, tú trabajaste en el ministerio, pero en los 3 años, en los 2 años de Jaime Ruiz, devolvieron $3 millones. Yo, ministro, digo, entonces, ¿para qué quieren más si me devuelven plata? ¿Le rebajo esa cantidad? Eso es el análisis que hacen los ministerios, Pepe. No tengo ese dato, pero... Yo te doy el dato, te 3 cuento, millones de te cuento que el dato que me dio Jaime Ruiz hace algún tiempo, hace unos cuantos meses, es que recibía en la concentración 4 millones y pico. No va a haber devuelto 3 millones y solamente en sueldos. En los 2 años. 3 millones devolvieron. Es que es imposible, porque los sueldos solamente... El 80%. Ya, entonces... 3 millones devolvieron, te digo. Habría que ver el dato. O no se utilizaron 3 millones. No se utilizaron. Lástima, si no ya te mando para que veas. Eso fue dicho en la asamblea, increíblemente. Bueno, lo que se viene es lo que nos Y en debería verdad, preocupar. no me extraña, ¿por qué hemos visto que ha hecho concentración? Para decir, wow, pero si hicieron tal, no hubo tal. No hemos visto un arreglo de escenarios. No puedo hablar a boca llena si es que la implementación de las diferentes disciplinas se ha modernizado. Visto desde afuera no se ha modernizado. Pintazo, nueva pintura. Y a quienes vienen después, entre los cuales está el propio presidente actual, Walter Trujillo. ¿Cómo le ves tú a él como presidente, Walter Trujillo? Es un joven dirigente de la Liga Cantonal de Cayambe. Le conocí como presidente de esa organización, bien intencionado. Le conozco como hombre honesto, que anda por la derecha. Así le conozco yo. Que a mí me duele, ¿sabes? Hablaste de Danilo Carrera, que es hombre honesto, del ministro, que es hombre honesto, de Walter. Sí, eso creo que no es una virtud, esto debe ser un deber de todos. Sino que este mundo de pillos, ahora hay que decir, Patricio es honesto. Sí, señor. Qué pena decirlo, no se debería decirlo, frente a una corrupción generalizada. Entonces, sí, en el manejo de los fondos públicos hay que decir, este señor suele utilizar bien, aunque esa es su obligación, sin duda alguna, Pablo. Mira lo que le corresponde. No sé si Walter Trujillo será el nuevo presidente, creo que las elecciones son en julio o agosto. ¿Qué dirá el ministro? O Miguel Ángel Pavón. Bueno, tiene como delegados a David Tapia y a Rodrigo Borja. Rodrigo Borja, ingeniero, entiendo que es actualmente es el vicepresidente. Sí. Está Fernando Ceballos como delegado de salud. Wilfrido Carrera ya no puede ser delegado de los alcaldes, no, pues, porque hay nuevos alcaldes. No sé cuál es el delegado de los deportistas, porque tienen que nombrar uno nuevo. Ya están nombrados. Ese dato no logré. Pero ¿qué es lo que viene para esta institución? En 1924, abogado Palau, se fundó la Liga Deportiva de Pichincha, llamada después Concentración Deportiva de Pichincha. Te hago un corte 100 años. Para que lo quede. Seila Valladares. Seila Valladares y Cristian Aguilar. Uno de los dos, el principal, debe formar parte del directorio, que nombrará al presidente. Yo supongo que el señor ministro va a nombrar a 2 nuevos delegados. Lo normal,
lo adecuado. La elección es el 8 de junio, Patricio me hacía acuerdo, el día 8 jueves. de junio, jueves de la otra semana. 8 de junio. En principio. Así me hacía acuerdo, Patricio. Entonces entiende que van a ser los mismos dirigentes. Tendría que ponerle el lunes, pero en caso contrario son estos dos mismos dirigentes, David Tapia, que fue de ciclismo, y Rodrigo Borja, que me dices que también es de ciclismo. Él es de bicicross, tiene una pista. Es igual ciclismo. Claro, tiene una pista aquí pasado el monumento al ciclista. Entre ellos van a tener que decidir. Seila Valladares, fuerza técnica, y Merari Herrera, deportista. Ahí A estamos. ver, no, Celia Valladares no vota. No es, pero Merari Herrera sí vota. Medali, Merari Herrera sí vota. ella la que vota. Claro. La fuerza técnica no vota, el tesorero no, el financiero no vota el secretario. A ver, votan Walter Trujillo, Miguel Ángel Palbón. Sí, Vota la chica de la deportista. sí, la señorita Herrera. Vota si hay arreglos, el delegado de la prefectura o de los gobiernos de Un alcalde nombrado entre los de la provincia. votan 4. Quedaría, ¿por quién votará el ministro de Salud y por quién votarán los dos del Ministerio de Deportes? Así es. En este momento habría 4-3, ganaría Walter Trujillo. Sí, las cosas se dan como averiguado. Bueno, si es Walter Trujillo, le corresponde enfrentar los 100 años y le corresponde enfrentar, como debe ser un dirigente, qué hacemos con el estadio Atahualpa. ¿Qué se hace? Es decir, Ahí nos engañó Pepe Pancho. hubo tantos problemas y no se alcanzaron. Esto es duro lo que voy a decir. Esta es la gran falla. Por lentos, ya. Es decir, no hay pretexto. Aquí no se debe poner pretexto en el deporte que por qué no se construyó cuando estaba todo planificado, ya había los planos, ya estaba todo listo. Hay un problema ahí con el tema del Deportivo Quito, pero que se debió vencer aunque sea posteriormente. Y al principio del 24, esto se debió, como es del 14, cuando se debía haber hecho en el 13, empezar ya la construcción Remodelación era, no era. la remodelación, sí, pero claro, se ampliaba, sí, se sí, sacaba la pista claro. de patinaje. Ah, la de atrás, para atrás, sí. Que tenía que ir para el sur construyendo una nueva que costaba X cantidad de dinero, que estaba en el monto de 80 millones que se hablaba para la remodelación del estadio. Y en enero del 14, hace 9 años, el presidente de la República, Rafael Correa, le dijo a Pepe Pancho: no hablemos del estadio porque el precio del petróleo se fue al diablo y me van a colgar todo el mundo diciendo que estoy regalando 100 millones al deporte en esta crisis económica. Tenías razón. Siempre van a tener razón entonces, Pablo, Porque el deporte y desfavorecer al coche. deporte. ¿Sí o no? Claro. ¿Dónde está la salud? La salud integral de la gente en el deporte, en la actividad física. Entonces que no vuelva Correa. Ahora, la crisis, Las segundas se copias agudizó no sirven. en el 2015 sobre todo. Claro, 14 y 15, efectivamente. El tema de la caída de las materias primas, en fin. Claro. Sí. Ahora, porque, Pepe, si no me equivoco, con el exalcalde Barrera se presentó esa maqueta o el proyecto en el 2012 A la víspera de y elecciones. se decía que en el 13, después de la eliminatoria para Brasil, que Ecuador clasificó, es decir, octubre, noviembre, se iban a empezar ya los trabajos y luego, claro, todo se fue dilatando y el razonamiento que habría hecho el presidente, que usted cita, del 2014, Pablo dice, en buena parte tenía razón, vino una crisis económica tremenda. Los años de bonanza Pero se es que ese es el esfumaron. problema. El problema, abogado, es que cada vez que hay crisis, a quien hay que quitarle es a la cultura, al medio ambiente, al turismo, al deporte. En definitiva, a actividades humanas que llenan, no solamente mejoran el aspecto físico, de la salud de la gente, sino hasta la salud espiritual. Entonces, siempre sucede eso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar el deporte siempre atrás En la cola. en este caso? ¿Por qué siempre nos quitan los presupuestos? ¿Por qué no se lucha para recuperar lo que teníamos del 5%? Con el 5% de las llamadas ¿Sabes cuál es mi telefónicas. medida? Yo digo ya 5% no. Y aquí con Patricio he dicho. Hoy las casas de las apuestas, casas de que yo apuestas, presionaba o de para que se les cobre pronósticos. impuestos,
esa plata debería ser para el deporte. Son Por como lo 40 menos, millones. por lo menos, una parte para eso, al fútbol, ayudarle al fútbol femenino, ayudarle al fútbol de las categorías inferiores. Con todo respeto, para mí el fútbol es ya profesional. Ellos deberían mantenerse. ¿Qué fútbol ayudar? Tienes que impulsar el fútbol femenino y después que camine. Es un niño, todavía una niña, allí el fútbol femenino que tiene que ir poco a poco creciendo. Pero el fútbol profesional ni un centavo. Y distribuir en el país una buena cantidad de dinero que sirva, por ejemplo, para arreglar, no digo para construir, para arreglar los escenarios deportivos, que significa, Pablo, trabajo para la gente. Claro. La gente no tiene trabajo. Entonces, si remodelamos un día el Estadio Olímpico, si invertimos ahí unos 80 millones o 50 millones, ¿cuánta gente va a trabajar ¿Tú durante vas por la remodelación tiempo? o por hacer un nuevo estadio? La remodelación. La construcción de ese estadio por parte de Mena Atlas es fuerte, tiene buenos cimientos, por más que Jaime Ruiz haya dicho que se están pudriendo los cimientos, las varillas. Las varillas. Las varillas. Es de un estudio, tal vez de reforzar. Aquí trajimos a un profesor. Claro, de la famosa visera, dicen que es icónica. La visera tiene que irse. Volarse, la visera, claro. pero dicen que es un lujo arquitectónico los que entienden del tema, ¿no? No, el frente del estadio, El frente eso es lo que debe quedar, desde el luego. frente es bonito. Remodelado. Más allá que el deterioro de los años. Debe haber, aunque no le guste a Aníbal Fuentes, ascensores claro. Para los gorditos. Para los gordos periodistas, decía. Para los gordos. De la Conmebol, de la Conmebol. Y para los viejos del periodismo deportivo, para que suban, sí. Para ciertos gordos periodistas, ya, claro. Sí. Sin alusiones, Patito. ¿Cuánto genera, Pablo, de acuerdo al dato que usted dijo, las casas de pronósticos o de apuestas, que ahora son como 50 o 60? En Perú, 42 millones. Y acá en Ecuador tiene el dato. Aquí hay un estimativo de 30 y pico de millones. Al año. ¿Cuánto se necesita en el deporte nacional, Pepe? Mira, solo se están repartiendo 41 millones de dólares, pero fuera del plan de alto rendimiento, que más o menos son 10 millones anuales. Y incluyamos aquí, por ejemplo, Pichincha, la autogestión, pues, hombre. Pero la autogestión debe servir para cumplir actividades complementarias, pero auditadas, viejo, no escondidas. De acuerdo a la ley, no tiene por qué entrar al fondo común. Vi una resolución, si no me equivoco, la semana pasada, que Contraloría va a comenzar a fiscalizar los recursos de autogestión. Vi la semana pasada, que dice que ¿por qué? Porque es plata de... No, tienen que fiscalizar, pues. Lamentablemente el deporte tiene ley ordinaria, no orgánica. La Contraloría tiene una ley orgánica. Podría, aunque la ley del deporte establece que se puede revisar los recursos auditados, los recursos propios auditados, y que tiene derecho de revisar los gastos efectuados, la correcta utilización, el ministro sectorial, que en este caso es el ministro del deporte, y punto final. Pero debe haber transparencia en el uso de los recursos. Pepe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy ilustrativa la intervención de Pepe. Queremos agradecerle y yo digo, si el presidente que sea, el que gane, el día de la posesión ya debe planificar. Yo haría, si sería presidente, desde la posesión hasta diciembre de 2024, el año del centenario, los festejos del centenario. Porque si va a esperar desde enero del 2024, le va a faltar tiempo. Debe comenzar ya a hacer programación desde... Bueno, todavía tiene medio año, sería año y medio. Son 100 años, no todos los días se celebran 100 años. Sí, y en este caso sí deberían apoyar los gobiernos seccionales, los gobiernos autónomos descentralizados, etcétera, etcétera. Si las alcaldías de la provincia sí deberían ayudar en un trabajo que se haga. Pero
cualquier cosa que sobre el deporte en general, la actividad física se quiera realizar, hay que pedir a nuestros colegas periodistas, a ustedes que están en plena actividad, impulsemos el deporte, repito, me cuesta duro tratar con el señor Merchan, con el señor Palau. Impulsemos. El fútbol nomás es ellos. No digas. Porque también esto de no realizar los Juegos Bolivarianos es responsabilidad de los dirigentes, de los periodistas fundamentalmente de Guayaquil, que futbolizados como están, no han puesto el grito en el cielo como corresponde. Pero eso sí, que se vaya un atleta de segunda línea con zapatos rotos, hace el escándalo claro, en todos los informativos. Yo sí le extraño a un Alfonso Lazo Bermeo, a un Carlos Rodríguez Col, a un Carlos Machado. Sí se preocupaban del deporte. Ahora estos guambras, fútbol. A un Ricardo Chacón, a un Guillermo Valencia, León, en Guayaquil. A un Pepe Navarro en la revista Estadio. Pepito, muy amable, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias.